Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy pues es la número 485, la conferencia número 485, y os traemos las noticias pues, que hemos considerado más importantes de esta última semana en relación con el Vaticano. Esta conferencia la hemos querido titular pues, de esta forma: un poder que lo empozoña todo. Ya sabemos que el gran drama de este mundo realmente es que el mal se presenta como el bien tantas veces, y esto pues realmente despista a las gentes de una forma impresionante. Nosotros traemos las noticias, por tanto, que vienen a alertar acerca de esta situación, acerca de este poder que se está moviendo tras bambalinas, con una cara bondadosa de cara a la gente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, pues la cara de este Papa León XIV, desde luego, pues es alguien en principio que por las apariencias dirías que es una buena persona, al cual incluso pues quizá le comprarías un coche de segunda mano, ¿verdad? O sea, si lo ves una persona de confianza, pero no hay que dejarse nunca o tantas veces pues guiar por las apariencias, porque tantas veces detrás pues hay algo escondido que realmente debemos de considerar si no queremos acabar en caminos realmente complicados, ¿no? Desde luego, el papado es un poder, por tanto, que lo empozoña todo. Es un poder del cual pues, la historia ya ha hablado de él. Por ejemplo, pues tenemos este escrito de hace 2600 años, donde el profeta Daniel ya hablaba de este poder que se levantaría en Europa. Nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, que de la Roma, del Imperio Romano, saldrían 10 naciones europeas, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta profecía, que fue escrita hace 2600 años, ya nos hablaba de un poder que surgiría en Europa tras la caída del Imperio Romano, que de esas 10 naciones que sucederían al Imperio Romano, 3 naciones caerían. Vimos cómo los érulos históricamente cayeron en el 493, los vándalos en el 533 y los ostrogodos en el 538, y cómo a partir de ahí Justiniano I, el emperador del Imperio Romano Oriental, pues dio plenos poderes al Papa de Roma, al obispo de Roma. Así que de este poder que trae y que esta confusión al mundo, ya estaba profetizado hace muchos años que saldría. También se nos profetizaba cómo recuperaría en un momento determinado de la historia, en nuestros días, el poder pleno, el trono que perdió en un momento dado de la historia. Nos dice Apocalipsis 13, del 2 al 4, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este dragón, desde luego, es Satanás. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos viendo nosotros día a día cómo el Vaticano está recuperando prestigio pues a marchas forzadas. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, que esto estaba profetizado también, que este poder que lo está empozoñando todo por detrás recuperaría el trono, ¿no? Y que se instalaría, además, pues en el tercer templo de Jerusalén. También en Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Esto pues es Jerusalén, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Su palacio pues se refiere al templo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Un poder que daría la bienvenida al anticristo, como estaba también profetizado, al anticristo por antonomasia, que es este Satanás, simulando pues ser Jesús en la segunda venida de Jesús, presentándose en la tierra como el Mesías. Va a ser un falso Mesías. Esto ya estaba profetizado por Pablo desde después de los días de Jesús. Nos dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El mismo Satanás se presentará rodeado de este tipo de señales, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que nosotros debemos, desde luego, pues tener este amor por la verdad, ¿no? Este amor por la verdad significa pues escudriñar
no solo quedarse con lo aparente, sino también ir al fondo de las cosas para poder descubrir todo este tipo de engaños. Y finalmente, pues también se nos decía en estas profecías cómo este poder que saldría, este poder engañoso que gobernaría, que recuperaría el poder en nuestros días, pues sería ayudado en su ascenso por Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, en esta profecía, donde se nos dice que después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que nosotros vemos esta situación, vemos cómo pues, estaba profetizado que saldría una primera bestia en los tiempos nuestros, que esta primera bestia, que claramente es el Vaticano, cuando uno pues, lo contrasta con lo que ha sido la historia, con los símbolos de las profecías, etcétera, no hay duda de que ha sido el Vaticano, esta primera bestia, y que sigue siendo el Vaticano. Y también vemos cómo hay un segundo poder, una segunda bestia, que es este Estados Unidos, que también estaba profetizado que al final subiría, ¿no?, con gran fuerza, es la nación más poderosa de esta tierra, para que todos, ¿no?, pues dieran realmente adoración pues, al papado, ¿no?, dieran obediencia al papado. En este sentido, os traemos la primera noticia de esta semana, donde vemos pues, lo siguiente, ¿no? Una noticia acerca de Donald Trump. Nos dice: presidente eterno, Trump bromea sobre sus reelecciones con un vídeo surrealista. Bueno, nunca Estados Unidos, cumpliendo la profecía, había estado tan cerca realmente de las políticas del Vaticano, sobre todo con este presidente que ha subido últimamente, Donald Trump, que con su política aparentemente errática está pues como en un juego de espejos, pues llevando poco a poco a Estados Unidos hacia un alineamiento total con lo que son pues las directrices y preferencias del Vaticano. Es un gobierno conservador, un gobierno pues que va a tener su punto culminante, si no con Donald Trump, con el siguiente, con lo que va a ser pues la ley dominical, profetizada también en la Biblia. Así que vemos como este presidente que está dando tantos tumbos, pero que está trayendo a la vez el cambio en Estados Unidos de una forma muy rápida e impresionante, pues nos dice lo siguiente: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves un vídeo provocador donde recrea sus supuestas futuras reelecciones como mandatario. La pieza publicada por Trump en su cuenta de Truth Social comienza mostrando una pancarta de la elección del magnate republicano en 2024, detrás de la cual aparecen otras, de las presidenciales de 2028 y de 2032, y así sucesivamente hasta llegar a la de 2044, año en la que el mandatario tendría 97 si continúa con vida. La narrativa del vídeo mantiene esta línea, acelerando el paso del tiempo ante una imagen de Trump que no cambie, mostrando al empresario a cargo de la Casa Blanca hasta en los futuros siglos y milenios, hasta que se vuelve eterno. Bueno, él juega a todo esto, ¿no? Juega pues a que se va a volver a presentar su segundo mandato, va a intentar forzar las cosas, dice, pues para conseguir pues de una forma legal, aunque ya reconoce que es difícil, poder adquirir pues, o poder optar a ese tercer mandato. Nos dice finalmente: esto sería una gran ruptura de la norma democrática, ¿no? Reflexionó riendo. Bueno, tal vez solo estoy tratando de romperla. No es algo que pretenda hacer y creo que sería algo muy difícil de hacer, agregó. Bueno, la realidad es que Estados Unidos está pues siendo trabajado muy eficazmente para irlo llevando poco a poco, una nación que nació como protestante, a los pies del Vaticano, para dar pleno apoyo a lo que va a ser pues este liderazgo que va a alcanzar el Vaticano en este nuevo orden mundial que se nos avecina. Entonces, pues todo esto se está haciendo de una forma pues muy impresionante delante de nuestros ojos y no les tiembla desde luego la mano, aunque esto pues pueda significar una guerra civil en Estados Unidos, como ya hemos ido viendo en lo que se ha ido presentando en este ministerio respecto a este tema, ¿no? Cómo va a haber una guerra civil en Estados Unidos porque se están forzando las cosas de una forma que al final todo esto pues va a reventar. Desde luego, el Vaticano necesita totalmente pues, lo que es el apoyo, ¿no?, de Estados Unidos, necesita que esta potencia mundial, este país, el más poderoso de la Tierra, pues le vaya dando apoyo, porque el Vaticano, si quiere posicionarse como ese líder moral de este nuevo orden mundial y quiere instalarse en el tercer templo de Jerusalén, que están ahora pues, que van a construir los judíos dentro de poco tiempo, de pocos años,
Bueno, pues si quiere conseguir eso, desde luego va a necesitar toda la fuerza posible que le pueda dar Estados Unidos, ¿no? Además, él, pues para hacer eso va a tener que doblegar a dos poderes que le están de momento plantando cara, que están discutiendo, que no quieren darle la primacía, y estos países pues son Rusia por un lado. Esta semana hemos visto pues noticias que se han presentado acerca de cómo se está apretando a la Iglesia Ortodoxa rusa porque no quieren dar su brazo a torcer y reconocer al Vaticano como líder moral. Por tanto, se les está dando palo a través de Estados Unidos y, evidentemente, con Ucrania rompiéndose la cara, como siempre hacen, ¿no? En este aspecto son muy listos, nunca se ensucian las manos a no ser que sea estrictamente necesario, prefieren que lo hagan otros. Y luego tenemos también pues, el caso de China, que también se está resistiendo a darles la primacía, y por tanto también necesitan Estados Unidos para que los vaya apretando tanto a nivel pues, militar como a nivel pues, económico. Y por otro lado pues, está el Vaticano también pues, lanzando sus mensajes aparentemente más amables, más conciliadores, pero que en definitiva no es más que el poli bueno, vamos a decir, ¿no? Frente al poli malo, pero en la misma circunstancia, en el mismo contexto. Por lo tanto, al final persiguen el mismo objetivo, que es doblegar a China. Vamos a leer esta noticia que ha aparecido también esta semana. Cardenal de Hong Kong, a León XIV le gustaría realizar una visita pastoral a China. Esto lo dice pues, el cardenal de la ciudad de Hong Kong, ya sabéis que es esa ciudad de China. Vamos a leer lo que nos dice porque es realmente interesante para comprender lo que está aconteciendo en este país, China, respecto al catolicismo. Nos dice el cardenal Stephen Chow Shao-yan, obispo de Hong Kong, desde 2021, aseguró que el Papa León XIV quiere realizar una visita pastoral a China. Me dijo que le gustaría realizar una visita pastoral a China. Les pido que recen por él para que pueda realizar el sueño no cumplido del Papa Francisco, aseguró el prelado jesuita. Creo que no es ajeno a la cultura china. Sería muy significativo que pudiera realizar una visita pastoral a China como Papa. Así que les pido que recen por ese sueño, dijo durante la homilía de la misa celebrada el 22 de mayo en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Hong Kong. Según reportó la agencia Fides, el cardenal Chow explicitó que el pontífice le hizo esta confesión tras la misa de inicio del ministerio petrino celebrada en la plaza de San Pedro. Ahora el Papa Francisco está en el cielo, rezando por nosotros y por nuestra iglesia en China. Siempre anheló visitar China y encontrarse con nuestros hermanos y hermanas allí. Ahora rezamos para que su sucesor, como sucesor de San Pedro, algún día pise el suelo chino como Papa, añadió el cardenal en su homilía hace unos días. En la misma celebración, el cardenal Chow hizo también un fuerte llamado a la comprensión mutua dentro de la Iglesia de China. No juzguemos ni generalicemos a las personas de la iglesia oficial o de la clandestina, porque ya sabéis que en China hay una iglesia oficial, que es una mezcla de la autoridad católica con las autoridades chinas, ¿no? Que monitorean en todo momento pues, los devenires de esa congregación teóricamente católica en China, pero por otro lado pues, hay una iglesia clandestina que obedece plenamente al papado, pero que no puede ejercer vamos a decir, su apostolado con total libertad porque China no se lo permite. Hay esa trifulca realmente entre el Vaticano y China, ¿no? Entonces, bueno, pues el Vaticano quiere doblegar a China, claro. Eso no puede durar en el tiempo. Nos dice, solo ellos conocen las circunstancias que influyen en sus decisiones y solo el Señor puede ver sus corazones. Y agregó, sean misericordiosos como Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Finalmente encomendó la vida de fe del pueblo chino a la protección de la Virgen, Nuestra Señora de China y María Auxiliadora de los cristianos de Xishan. Está y siempre estará con el pueblo de Dios en la China continental. Bueno, pues ellos en este tipo de retórica, pero siempre pues apretando para que China poco a poco se vaya doblegando. Aquí os dejo el resto de la noticia por si lo queréis leer. Así que mientras hay un poder que está pues, trabajando militarmente y económicamente para doblegar tanto a Rusia como a China, hay otro poder, que es el Vaticano, que está pues, trabajando a través de palabras aparentemente bonitas, a través de palabras aparentemente pues, grandilocuentes y bondadosas, para también atraer pues, a estas dos potencias que se niegan de momento a dar su brazo a torcer.
Así que siempre suele pues, emitir con grandes palabras, con una gran boca, toda una serie de mensajes para ir pues, ablandando lo que es esa oposición que se encuentra en varios sitios en el mundo. Esto también ya estaba profetizado en Daniel 7:8, por ejemplo, vemos que nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, esto es el Vaticano, y una boca que hablaba grandes cosas. Ya estaba profetizado que el Vaticano sería un poder engañoso, un poder que lo empozoñaría todo a través de sus mensajes también, de sus mensajes grandilocuentes que confunden realmente pues, a la gente, ¿no? Un ejemplo de esto pues lo tenemos aquí. León XIV defiende que la fraternidad es fundamental en un mundo desgarrado por la guerra, dice, ¿no? Esta es noticia de esta semana. Pues vemos esta forma de proceder que tiene el Vaticano, de usando pues esta palabrería pues tan impactante, ¿no? De tanta bondad, de querer realmente el fin de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues quiere atraérselos a todos. Cuando uno sabe por profecía y también analizando la historia y analizando la actualidad lo que están haciendo en realidad por detrás, pues bueno, realmente queda especialmente impresionado cómo un poder puede realmente tener estas dos caras tan extremas, ¿no? Cómo puede presentarse como bueno habiendo también pues una maldad tan profunda en sus entrañas, pero es lo que realmente pues ya estaba profetizado y es lo que está aconteciendo en nuestros días. También pues, vemos este ejemplo, ¿no? De esta semana, como León XIV alienta a vivir con amor el llamado a la unidad de los cristianos. Bueno, con amor siempre, ¿no? Siempre usando la palabra amor. Él intenta pues, unir a todo el mundo bajo su paraguas para poder acabar siendo el líder mundial, el líder moral de todo este nuevo orden mundial que nos viene encima. Nos dice el Papa León XIV, alentó al movimiento anabaptista, menonitas, a vivir con amor el llamado de la unidad de los cristianos y el mandato de servir a los demás. Así lo indicó el Santo Padre en un mensaje publicado hoy por el Vaticano y enviado a los participantes de la conmemoración del 500 aniversario del movimiento anabaptista en Zúrich. Ya sabéis que estos anabaptistas son protestantes, es una rama del protestantismo de los días de Lutero. El Papa León resaltó al iniciar su mensaje que al recibir la paz del Señor y aceptar su llamada, que incluye la apertura a los dones del Espíritu Santo, todos los seguidores de Jesús pueden sumergirse en la novedad radical de la fe y la vida cristianas. De hecho, este deseo de renovación caracteriza al propio movimiento anabaptista. El lema elegido para nuestra celebración, el valor de amar, nos recuerda sobre todo la necesidad de que católicos y menonitas nos esforcemos por vivir el mandamiento del amor, la llamada a la unidad de los cristianos y el mandato de servir a los demás, subrayó León XIV. Bueno, siempre palabras grandilocuentes, buscando pues esa conexión del amor, de las buenas intenciones, de las buenas formas entre todos, pero evidentemente olvidando lo que es la doctrina, olvidando lo que es el meollo del cristianismo, porque si vamos a lo que es el meollo del cristianismo, lo que la Biblia nos dice que es realmente lo correcto, lo que mandó directamente Jesús que teníamos que hacer, si vamos a eso, pues no nos podremos unir con según quién. Si queremos unirnos a cualquier precio, pues evidentemente será al coste de olvidar la doctrina y centrarnos pues, en cosas pues, como el amor, que tenemos que estar todos juntos, que esto va a ser bueno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a este último párrafo donde nos dice el Papa León XIV, resaltó además que fue en vísperas de su pasión cuando habló de la necesidad de unidad, se está refiriendo a Jesucristo, que todos sean uno para que el mundo crea. Esto está en Juan 17, 21. Bueno, una vez más, pues esta gran boca ya profetizada hace tanto tiempo atrás, hace 2600 años atrás, pues actuando en nuestros días, ¿no? Tergiversando los textos bíblicos en donde se nos dice que como seguidores de la doctrina correcta debemos estar unidos en esa unidad que está basada en la doctrina para así el mundo pueda aprender, pueda tomar ejemplo y pueda ser de inspiración para el mundo. Pues en vez de hacer eso, él dice que lo que tenemos que hacer es unirnos todos, es igual si somos musulmanes, si somos budistas, si somos protestantes, si somos ortodoxos, da igual la doctrina, da igual lo que defendemos, lo importante es que todos unidos trabajemos pues, para un mundo mejor, para un mundo en amor, etcétera, ¿no? Que esto es lo que quiere Dios en definitiva, ¿no? Bueno, pues esto desde luego pues, es una gran boca tergiversando la verdad.
Pero es como ellos trabajan, es como lo hacen y de momento pues les está dando desde luego un gran resultado. Vemos aquí también cómo el patriarca ecuménico Bartolomé I recibe el premio Laudato Si. Cuando las buenas palabras, o además de las buenas palabras, este poder engañoso lo que hace también es crear el caos para luego traer la solución. En este caso se ha estado trabajando durante muchos años para traer lo que es el problema medioambiental. Ya sabemos que el Vaticano es el líder de todos estos mercaderes de la tierra, por tanto sociedades secretas que tienen empresas impresionantes multinacionales que son las que la han liado por todas partes a nivel medioambiental. Han creado un caos y cuando sea el momento, pues el Vaticano va a dar la solución y va a servir para que otros se añadan ante ese acto, ¿no?, en fin, de querer arreglar este problema tan grave en el mundo. Nos dice esta noticia el gran liderazgo ecológico del patriarca ecuménico, porque este patriarca ecuménico también ha estado muy preocupado por el tema ecológico. Nos dice, fue reconocido, enfatizando en particular la gran inspiración que ha sido para el Papa Francisco en dos iniciativas muy trascendentales: la encíclica Laudato Si y la institución de la Jornada de la Creación, que se celebra anualmente el 1 de septiembre. Se recordó que fue el pontífice argentino quien explícitamente citó al patriarca verde en ambas iniciativas. Es decir, que aquí la Iglesia Católica y el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla pues están encontrando un punto de unión muy importante en todo lo que es el ecologismo. Se ha creado un problema, el Vaticano ha creado un problema muy gordo y ahora pues esto está sirviendo pues para que todos se unan para solucionarlo, con el liderazgo moral no solamente de este patriarca de Constantinopla, sino además pues con la participación inefable pues del Papa León XIV, ¿no?, que va a ser el que al final va a liderar todos estos movimientos. Ha sido una jugada maestra una vez más. En su discurso, el mismo patriarca destacó el avance en las relaciones ecuménicas que supuso la adopción por parte de la Iglesia Católica de la Jornada Mundial de Oración por la Creación, que se celebra cada año el 1 de septiembre. Así que cada vez más estos dos poderes, tanto lo que es la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa, en este caso la rama que está dirigida por el patriarca de Constantinopla, están andando pues cada vez en mayor ecumenismo y bueno, parece que falta poco para que realmente den pues un golpe de gracia a esa separación que viene durando ya tantos siglos. Esta semana también ha salido esta noticia, más que una noticia, es un artículo de opinión de una persona que aparentemente no es católica, pero esta persona ya titula el artículo como celos de Estado, ¿no? Y viene pues a remarcar en este artículo cómo el Vaticano está logrando realmente, y son unos maestros a la hora de captar la atención mundial de los medios, de la gente, ¿no?, cómo pues llega a eclipsar incluso pues a personajes pues de la talla de Trump o de la talla de Putin, que realmente están acaparando los focos desde hace ya pues varios años, ¿no? Nos dice, la movida del papado se ha comido toda la actualidad y la historia asociada a ella, desde el ingreso hospitalario del papa anterior hasta la elección y primeras declaraciones del nuevo. La Iglesia se ha zampado las noticias. Así que están consiguiendo, con su política comunicativa, pues captar la atención siempre que se lo proponen. Están realmente llegando a cotas de atención en lo que son los medios muy importantes. Lo vimos ahora pues cuando aconteció la reelección del papado, siempre con sus jugadas maestras, ¿no?, sacando una película pues que ha sido realmente muy popular, El Cónclave, que ha puesto en la palestra todo lo que se cuece en el Vaticano para que poco después pues este papa haya muerto, dando lugar al actual. En fin, ¿no?, pues ha generado un gran interés, ¿no?, del público. Así que ellos realmente en este sentido no los gana nadie, son unos maestros. Y todo esto pues les va a servir para finalmente conseguir el poder por aclamación popular, ¿no? También este artículo de opinión de esta semana que nos dice el poder blando del Papa, ¿eh? El poder blando del Papa. ¿Por qué el poder blando? Bueno, porque es un poder, pero el mundo interpreta que es un poder blando, es un poder que no tiene poder militar, aunque se equivocan, porque si supieran pues los entresijos de este poder verían que está sustentado por tanto Estados Unidos como las naciones europeas, que le dan cobertura militar, desde luego, y que están, en este caso, allanando el camino, pues tanto en Rusia como en China también apretando, y como ya no digamos en todo el mundo musulmán, para que se pueda hacer ahí el tercer templo de Jerusalén.
bueno, el tercer templo judío, pues este poder blando es como el mundo percibe al papado, ¿no? Como un poder que es el único poder moral que va a poder poner solución a todos, pues, los problemas actuales del mundo. Y por tanto, pues bueno, por aclamación prácticamente, pues el papado va a conseguir finalmente esa primacía. Todo esto pues está llevando, lógicamente, a que cada vez más gente y más naciones pues se vayan decantando hacia mentalidades, hacia formas de pensar, hacia formas de actuar cada vez más, que cada vez más resultan en sintonía con lo que ha sido el papado de siempre, ¿no? Estas políticas de derecha, conservadoras, con una sociedad bueno, pues bajo la pauta de lo que ha sido siempre el hacer vaticano, digamos, ¿no? La forma de funcionar. Aquí vemos pues como poco a poco pues el mundo, y concretamente Europa y Estados Unidos, pero en este caso Europa, pues se va poco a poco decantando hacia este tipo de derecha. Ha pasado en Portugal esta semana. El sorpaso de Chega a los socialistas portugueses deja Montenegro con 3 escenarios, y todos peliagudos. La ultraderecha, segunda en Portugal, el conservador tiene que elegir entre incumplir su palabra o inestabilidad. Es decir, que ahora el poder que ha tenido pues la mayoría va a tener que pactar con este poder ultraderechista que está subiendo mucho en Portugal. También en Polonia esta semana hemos leído cómo el euroescéptico Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral. El candidato derrotado felicita a Karol Nawrocki por su victoria en las elecciones presidenciales en Polonia. Bueno, pues vemos como además pues este presidente que ha salido elegido, esta persona, ¿no? Pues dice, Polonia elige presidente a un conservador vinculado a Trump. Bueno, pues una vez más vemos aquí también en Polonia un giro hacia lo que son estas políticas de derechas que finalmente van a estar en sintonía totalmente con el papado y van a ayudar también a que el papado consiga el liderazgo mundial. Todo el escenario se va preparando poco a poco. Y las naciones que de momento pues, no están en un viraje claro hacia esta ultraderecha, como puede ser el caso de Francia, aunque Francia cada vez el partido de Le Pen está subiendo más, bueno, pues ellos también saben que las cosas que van a pasar estos próximos años, con señales incluidas en el cielo, como ya nos apuntaba la profecía que hemos leído antes, por situaciones que se van a crear de terrorismo también en los mismos países, terrorismo islámico, etcétera. Todo esto va a traer un caos, un enorme caos, que va a hacer que estas naciones, que en su momento, como Francia, habían sido puntales del catolicismo importantes, muy importantes para el papado, pues esa alma que está pues de alguna forma dormida vuelva a despertar y vuelva a, una vez más, pues dar ese empuje tanto a la nación de Francia en dirección al papado como ese empuje hacia el papado para que consiga ese liderazgo mundial. Francia fue muy importante en la Edad Media cuando dio realmente cobertura total militar al papado. Gracias a ellos pudieron los del papado pues, tener la primacía, y esto pues, volverá a acontecer seguro. Vemos aquí que esta situación que ha acontecido esta semana, León XIV espera un renacimiento misionero en Francia. Con motivo del centenario de la canonización de 3 santos franceses, el Papa León XIV recuerda el legado cristiano de Francia, que aún impregna profundamente su cultura y sigue vivo en muchos corazones, lo que decíamos ahora. El pontífice expresa su deseo de que a través del ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, San Juan María Vigny y San Juan Eudés, Dios renueve las maravillas que él realizó en el pasado, en el país galo. El papado confía en esto, en que Francia va a despertar. ¿Es una locura? No, ellos siempre conscientes de la agenda que están llevando a cabo, conscientes de los pasos que van a dar después y de lo que nos va a venir en muchos aspectos, ellos ya anticipan la jugada, y en este caso ya nos están diciendo que Francia volverá a las andadas que, digamos, protagonizó en la Edad Media, dando soporte pleno al Vaticano. Aquí os dejo la noticia, por si queréis leerla. Nos dice aquí, un legado cristiano. Celebrar el centenario de la canonización de estos 3 santos es una invitación a dar gracias al Señor por las maravillas que realizó en la tierra de Francia durante siglos de evangelización y vida cristiana, asegura el Papa León XIV, quien subraya que los santos no surgen
mente, sino que por gracia nacen en comunidades cristianas vivas que saben transmitirles la fe. Bueno, ahí hay un caldo de cultivo y ellos piensan que con un trabajo correcto y con cosas que van a pasar, desde luego Francia pues va a volver a las andadas. Y bueno, todo esto también está derivando, todo este gran éxito en esta agenda que está llevando a cabo el Papa, esta agenda acelerada, se está acelerando desde luego porque cada vez queda menos para que se promulgue la ley dominical que surgirá en Estados Unidos y que dará pues ya poder pleno a lo que es el Vaticano ante todas las naciones, un Vaticano que se instalará en Jerusalén. Pues toda esta corriente tan fuerte que cada vez va a ir a más también está arrastrando, como no, pues a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia que en su momento pues, fue levantada por el mismo Dios en 1844 para llevar adelante lo que era el mensaje del tercer ángel, un mensaje que tenía que preparar a las naciones para ese juicio investigador que empezó en ese momento y que se iría desarrollando hasta la segunda venida de Cristo. Todos los casos de la gente profesamente cristiana pasarían ante el trono de Dios y desde luego pues, era necesario advertir al profeso pueblo de Dios de que ese juicio estaba en marcha. Esta misión se la encomendó Dios al pueblo adventista, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y bueno, parece que este encargo pues, se ha ido diluyendo en el tiempo, ¿no? Ha habido pues dejadez, ha habido también infiltración jesuita, como no, y bueno, pues ahora estamos en esta situación, pues porque de esos polvos, estos lodos, y nos encontramos pues ahora mismo en la situación de cada vez mayor ecumenismo de la Iglesia Adventista hacia el Vaticano. En este sentido, esta semana pues hemos visto también esta noticia, nos dice lo siguiente, esto lo vamos a leer entero, porque realmente pues es muy interesante ver cómo se están aproximando cada vez más al Vaticano, la Iglesia Adventista. Nos dice Ganup Diop viaja por el mundo elevando la autoridad moral del papado y su agenda global, Dignitates Humanae, presentándolo como universalmente beneficioso. El 28 de mayo de 2025, la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día publicó un reportaje sobre cómo Ganup Diop se reunió con destacados líderes internacionales, tanto adventistas como no adventistas, para promover la libertad religiosa, nos dicen. Líderes de la Iglesia de la División y líderes nacionales de Buenos Aires asistieron al evento en Argentina. La Agencia Adventista Sudamericana de Noticias, agencia oficial de noticias de la División Sudamericana, publicó el 28 de mayo de 2025 lo siguiente acerca de esta reunión. Estas visitas nos permiten presentar la Iglesia, compartir nuestro mensaje y construir puentes de respeto y cooperación. El doctor Diop, con una profunda visión espiritual y académica, enfatizó que la libertad religiosa es uno de los pilares de los derechos humanos, junto con la paz, la seguridad y la justicia. Definió la libertad religiosa como una libertad compleja que abarca el pensamiento, la conciencia, la expresión y la elección. La Agencia Sudamericana de Noticias Adventistas, ASN, omitió, muy convenientemente, mencionar que Ganup Diop promovió públicamente la enseñanza del Vaticano Dignitatis Humanae ante el grupo internacional de líderes que acudió a escucharlo. En el videoclip, el evento sobre libertad religiosa, Ganup Diop expresó lo siguiente. Luego presentaremos este videoclip, pero vemos cómo en las noticias adventistas solo se presentó la parte, vamos a decir, en fin, acorde más o menos pues, con lo que es el espíritu cristiano, pero se olvidó de remarcar que este mismo personaje, este doctor Diop, pues estuvo hablando maravillas de esta encíclica, de este escrito vaticano, Dignatis Humanae, en el cual pues, pues elogió, ¿no?, de una forma clara todo lo que es esta bondad vaticana, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a leerlo porque lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el artículo. Hoy hay un nuevo Papa. En 1965, en el Concilio Vaticano II, el Papa de entonces, hubo un comité que elaboró un documento. Y el documento se llamó Dignitatis Humanae, la dignidad humana. Y recientemente la Iglesia Católica tiene una nueva versión de la dignidad humana, la dignidad infinita. Entonces, lo que digo es que las religiones tienen una intuición de que los seres humanos son importantes. ¿Pero por qué? Porque los seres humanos son morada de Dios. Hay consenso en eso. Así que espero que de hoy en adelante, cuando vean a una persona, recuerden que esta persona es sagrada. La vocación de esta persona es realmente una morada de Dios, dijo este doctor Diop. Desde una perspectiva profética, arraigada en la interpretación historicista adventista del séptimo día, de Daniel y de Apocalipsis,
La declaración de Ganup Diop sobre la Dignitatis Humanae y el concepto de dignidad infinita plantea importantes inquietudes. Si bien el mensaje a primera vista parece compasivo, las implicaciones teológicas y proféticas subyacentes deben examinarse con detenimiento. Dignitatis Humanae, el documento del Vaticano II al que se refiere el Dr. Diop, afirma la libertad religiosa, pero lo hace desde un marco católico romano. Este marco considera a la Iglesia católica como la cuna de toda la verdad de Cristo y promueve la idea de que la libertad religiosa no es absoluta, sino que en última instancia debe servir al bien común, un concepto que bajo la autoridad papal incluirá la observancia obligatoria del domingo y otros mandatos de la Iglesia y el Estado. Sí, todo esto llevará pues, finalmente además a una persecución del auténtico pueblo de Dios. Este doctor Diop pues, o no lo tiene en cuenta o evidentemente pues, lo esconde pues, para poder realizar su misión, que no es otra que conseguir ecumenismo cada vez más con el Vaticano. Apocalipsis 13 advierte sobre una futura unión entre Estados Unidos y el papado, lo que hablábamos antes también, donde los poderes religiosos y civiles se combinarán para imponer el culto. La presentación que hace Diop de los ideales católicos como universalmente beneficiosos favorece los propósitos de Roma al suavizar las distintas advertencias proféticas que los adventistas han proclamado históricamente. Claro, los adventistas han estado siempre hablando lo que va a hacer el Vaticano y los adventistas de nuestros días parece que cada vez más blanquean el tema, ¿no? Esto ya vemos que aquí hay una apostasía clara de lo que es la Iglesia adventista. Ya vemos que aquí pues, está cumpliendo lo que ya advirtió en su momento Ellen White, la apostasía omega, que sería la apostasía de la Iglesia adventista en los tiempos finales, que es lo que estamos viviendo hoy en día y que irá lógicamente a más. Al promover una doctrina fundamental del Vaticano que redefine astutamente la libertad religiosa y eleva la autoridad moral del papado, Diop fusiona nuestra enseñanza adventista con la agencia espiritual global de Roma. En lugar de defender el principio histórico de proclamar el mensaje de los tres ángeles como el verdadero fundamento de la libertad religiosa y advertir que el papado es la mayor amenaza para la libertad. Los protestantes han manipulado y patrocinado al papado, han hecho concesiones y compromisos que los propios papistas se sorprenden al ver, pero no comprenden. La gente está cerrando los ojos ante la verdadera naturaleza del romanismo y los peligros que conlleva su supremacía. Es necesario movilizar al pueblo para que resista los avances de este peligrosísimo enemigo de la libertad civil y religiosa. La preocupación con lo que Ganup Diop está haciendo no es afirmar la dignidad humana en sí misma. La Escritura enseña claramente que todos somos creados a imagen de Dios. Más bien se trata de usar la dignidad humana como puente hacia la unidad ecuménica con Roma, cumpliendo la profecía de que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, de Apocalipsis 13:3. Por lo tanto, si bien las palabras de Diop parecen razonables o incluso alentadoras, desde una perspectiva profética reflejan una deriva hacia el mismo sistema que el Apocalipsis advierte al pueblo de Dios que exponga con amor pero firmeza. Y gracias a la Conferencia General, que continúa apoyando los esfuerzos de Diop, él está llevando a muchos miembros de la Iglesia con él a los brazos del papado. Si bien Dignitatis Humanae, la declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, menciona el derecho a la libertad religiosa, no la presenta como absoluta ni inalienable. En cambio, el Vaticano deja claro que su visión de libertad religiosa está sujeta a la concepción católica del bien común. Esto significa que la libertad religiosa puede restringirse cuando entra en conflicto con la doctrina social católica. Es decir, que es una libertad religiosa a medias, una libertad religiosa que cuando choca directamente con los objetivos del papado, pues cambia, ya no es libertad religiosa, entonces es pues herejía. Es una herejía que está impidiendo la segunda venida de Jesús, por lo tanto hay que ir a por esos herejes. Esto es lo que va a pasar al final. Y esto lo olvida este doctor Diop, voluntariamente, sin duda, porque conocerlo seguro que lo conoce, pero esta es la política que está siguiendo y que está denunciando este artículo, pues la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana, por tanto, su ejercicio está sujeto a ciertas normas reguladoras. Esto lo dice Dignitatis Humanae. En el ejercicio de sus derechos, los individuos y los grupos sociales están obligados por la ley moral a respetar tanto los derechos de los demás como sus propios deberes hacia los demás y el bien común de todos. Esto también lo dice Dignitatis Humanae. Bueno, pues esta letra pequeña, desde luego, es fundamental. La libertad del hombre ha de ser respetada en cuanto sea posible y no ha de ser coartada, salvo en los casos y en la medida en que sea necesario. Pues vaya libertad religiosa que es esto, ¿verdad?
Dignitates Humanae sostiene que la Iglesia Católica Romana posee la sagrada doctrina y verdad de Cristo y, por tanto, es el custodio divinamente ordenado para enseñar y preservar el orden moral. En la formación de su conciencia, los fieles cristianos deben prestar atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia, pues la Iglesia es, por voluntad de Cristo, maestra de la verdad. Es su deber expresar y enseñar con autoridad esta verdad que es Cristo mismo y también declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral. Dignitates Humanae, párrafo 14. Además, Dignitatis Humanae adopta la idea de unir la Iglesia con el Estado y dice que deberían cooperar en la promoción de valores compartidos. La libertad de la Iglesia es el principio fundamental en lo que respecta a las relaciones de la Iglesia con los gobiernos y con todo el orden civil, también en Dignitatis Humanae. Así que cuando Gonop Diop viaja por el mundo promoviendo la Dignitatis Humanae del Vaticano, esto debería suscitar serias dudas sobre dónde se centra su lealtad, ya que es engañoso e intelectualmente deshonesto equiparar las versiones católica y protestante de la libertad religiosa, ya que difieren fundamentalmente en origen, intención y práctica. La libertad religiosa protestante, nacida de la Reforma, defiende la verdad de que nuestro derecho individual a adorar según la conciencia proviene de Dios, no de la Iglesia ni del Estado. El protestantismo, a diferencia del catolicismo, enfatiza la libertad de integrar las escrituras individualmente, ya que el derecho a la libertad y al culto se basa en una relación personal y directa con Dios, sin mediación de la Iglesia ni del Estado. Y dado que Dios es absoluto, su palabra, la Biblia, también lo es, lo que convierte el derecho a adorar en absoluto. Estos fueron los principios de la libertad religiosa consagrados en la historia estadounidense y en nuestra Declaración de Derechos, que ahora, por lo visto, pues, se está olvidando muy rápidamente. Nuestra Declaración de Independencia de los Estados Unidos establece: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los derechos inalienables son derechos inherentes, otorgados por Dios, y no pueden ser quitados, suspendidos ni cedidos con justicia, independientemente de las leyes, los gobiernos, las instituciones religiosas o la opinión pública. Estos derechos no son otorgados por instituciones humanas, son otorgados por nuestro Creador y pertenecen a cada individuo por el simple hecho de ser humano. A diferencia de la versión católica de la libertad religiosa, los derechos inalienables son esenciales para la libertad porque constituyen el fundamento de la verdadera libertad. Sin ellos, los derechos se vuelven revocables dependiendo de los sentimientos del Estado o del Estado bajo la influencia de la Iglesia. Cuando los gobiernos o las iglesias no reconocen los derechos inalienables, se convierten en instrumentos de opresión, por nobles que parezcan sus intenciones. En resumen, la libertad no puede existir donde no se respetan los derechos inalienables. Si las libertades no son absolutas y pueden ser canceladas o anuladas a discreción de quienes ostentan el poder, ya sea en nombre del bien común, la seguridad nacional, las leyes dominicales o la pandemia del COVID, dejan de ser verdaderas libertades. Las libertades condicionales no son libertades en absoluto, sino privilegios otorgados y retirados por quienes ostentan la autoridad, sujetos a los valores y agendas cambiantes de la clase dominante. La verdadera libertad debe basarse en principios inmutables, especialmente en lo que respecta a la libertad de conciencia y de culto. En el momento en que estas libertades pueden suspenderse, se desvanecen los cimientos de una sociedad verdaderamente libre y lo que queda es un sistema de control disfrazado de libertad. Sería una gran bendición si tuviéramos líderes de libertad religiosa que se mantuvieran firmes en los principios del verdadero protestantismo, la base misma sobre la que se construyó el movimiento adventista, en lugar de promover las doctrinas de Roma bajo la bandera del adventismo. Sin embargo, tenemos líderes que promueven las enseñanzas del Vaticano, Dignitatis Humanae, su versión de libertad religiosa sujeta al bien común. Al hacerlo, comprometen la misión específica que se nos ha confiado. La causa de la libertad religiosa tendría un gran significado si tuviéramos líderes que realmente creyeran en proclamar con valentía el mensaje de los tres ángeles, en lugar de mezclar la identidad adventista con el mismo sistema apóstata del que se nos advierte la profecía. Y finalmente nos dice: vi que la Iglesia nominal y los adventistas nominales, nos dice Ellen White, como Judas, nos traicionarán ante los católicos para obtener su influencia y oponerse a la verdad. Los santos entonces serán un pueblo desconocido, poco conocido por los católicos.
Esta es la situación que se nos viene, esto estaba profetizado y esto es lo que está aconteciendo ante nuestros ojos. Vamos a ver ahora el vídeo de este doctor Dinop en esta comparecencia que hizo y las declaraciones que efectuó. Hoy there is a new pope. hay un nuevo papa. In 1965, En 1965, at the Second Vatican Council, en el Concilio Vaticano II, the Pope back then, there was a committee that came up with a document. el Papa y el comité que estaba trabajando en ese momento publicó un documento. And the document was called Dignitatis Humanae. Y el documento se Human llamaba dignity. Dignitatis Humanae, dignidad humana. And recently, Y recientemente, the Catholic Church has a new version of human dignity. la Iglesia Católica ha desarrollado un documento que es una nueva versión de la dignidad humana, Infinite dignity. que se llamaba Dignidad Infinita. So what I'm saying is that religions Lo que estoy diciendo es que las have this religiones intuition that human beings are important. intuyen que el ser humano es importante. But why? ¿Por qué? Because human beings are habitations of God. ¿Por qué? Porque el ser humano es habitación de Dios. So there is a consensus in that. Así que hay cierto consenso en esto. So I hope that from today on, Así que espero que de hoy en adelante, when you see a person, cuando veas a una persona, remember that person is sacred. recuerdes que esa persona es sagrada. The vocation of that person La vocación de esa persona is to really be a habitation of God. es ser realmente una habitación de Dios. Bueno, pues ya vemos esta situación, ¿verdad? Donde estos dirigentes adventistas pues están llevando a la Iglesia al desastre, llevándolos a todos pues a este ecumenismo con el Vaticano, dando carta de autoridad plena pues estos escritos vaticanos donde pues se da o se promueve esta libertad religiosa condicional, condicionada pues a que uno siga al final los dictados del Papa de Roma, en definitiva es esto, y si no lo haces pues tu libertad religiosa se va a terminar. Bueno, pues esta es la situación que estamos viviendo y estas gentes pues están olvidando o están dejando debajo de la alfombra conscientemente una realidad, que es que cuando el Vaticano recobre la autoridad y recobre ese poder y se instale pues en el tercer templo de Jerusalén, pues todas esas buenas palabras, todos esos matices que hoy todavía pues concede a estas diferentes denominaciones pues se van a terminar y él pues va a imponer su mano de hierro a todos y todos van a tener que pasar por el aro. Y aquí no se va a librar nadie, solamente va a haber un pequeño grupo, como le llamamos en este artículo, este pequeño remanente pues que va a resistir este poder apóstata y por tanto va a ser perseguido y finalmente perseguido a muerte por todos estos poderes para que pueda instaurarse pues este nuevo orden mundial y pueda hacerlo con éxito según ellos, aunque sabemos que al final pues Dios pondrá solución a todo esto y dará punto y final a todo a toda esta crueldad y a toda esta apostasía que ha estado desarrollándose durante tantos siglos y que, en fin, pues el que lo desconoce pues puede ser engañado por este poder, pero desde luego cuando profundizas un poco, tanto en la historia como en las profecías y en la actualidad, te das cuenta que es un poder terrible en realidad, ¿no? Porque no hay nada peor que un mal presentándose como el bien. Eso realmente puede causar muchísimo daño. Y para terminar, pues tenemos esta noticia en la cual pues, se nos habla de la Iglesia Adventista, como pues, también ha reportado toda esta situación, pero lo ha hecho de una forma totalmente neutra. Os dejo aquí el artículo, se explica lo que se hizo ahí, pero evidentemente no mencionando pues, estas palabras de apoyo que dio pues, este doctor Diop a lo que fue ese escrito vaticano del Concilio Vaticano II. La Iglesia Adventista, pues, en fin, jugando también a este juego de ir liando también la cuestión, ¿no? Bueno, pues todos estos están olvidando, como decía antes, de que cuando este poder se instale, pues va realmente a olvidarse de todas estas buenas palabras y su mano de hierro pues se va a hacer sentir en todos, ¿no? A modo de aperitivo, vamos a ver esta noticia. Gobierno del Perú descarta capellanía evangélica en Palacio de Gobierno. Es exclusiva de la Iglesia Católica. El Gobierno del Perú, a través de Enrique Alcántara, ministro de Justicia, descartó la instalación de una capellanía evangélica en el Palacio del Gobierno y precisó que esta, por ley, es exclusiva de la Iglesia Católica. O sea que aquí ya marcan pauta
ya dicen exactamente quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, y esta autoridad se la dan al Vaticano y el gobierno, en este caso del Perú, poniendo los puntos sobre las is de una forma clara de quién tiene realmente la autoridad en el país. Bueno, pues esta es la situación que nos viene y, por tanto, debemos prepararnos, porque esto no son bromas, esto lo vamos a ver ante nuestros ojos de aquí pocos años, y todo el que no esté preparado, todo el que no se haya preparado para estos tiempos que van a venir, espiritualmente principalmente, pues va a ser barrido totalmente por este poder engañoso que lo empozoña todo y que va a conseguir sus objetivos, al menos momentáneamente. Y para terminar, pues lo haremos con este escrito de Ellen White, que nos dice lo siguiente: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis, en Apocalipsis 1, del 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Esto está en los eventos de los últimos días, en la página 167. Palabras proféticas de Ellen White, que como profetisa del Señor, pues desde luego en sus escritos encontramos también relatado con total precisión lo que estamos viviendo hoy en día, en el tiempo del fin. Y para terminar, pues os dejo la página web oficial del Gran Engaño, final.com, donde tenéis pues todas las conferencias ordenadas por temas. También pues el Blogspot, donde las tenéis ordenadas por fecha, desde la primera hasta la última. Y esta página también del YouTube, donde tenéis estos vídeos que se van presentando aquí en Girona, abiertos, conferencias que se hacen abiertas al público para que quien quiera pueda asistir. Y finalmente, pues daros las gracias, como siempre, también pues por todos los donativos y ofrendas que hacéis a este ministerio, necesarias para que la obra pueda avanzar. Os invitamos, por tanto, a que sigáis apoyando toda esta obra y para que pues, las personas que la llevan puedan realmente dedicarse a pleno a hacer esta función. Y nada más, pues hasta aquí lo que han sido las noticias de esta semana referentes al Vaticano. Ya veis que el Vaticano no para, es un poder que está siempre en marcha. Nosotros pues tenemos momentos pues, de más actividad, de más atención, de más despiste, pero el Vaticano siempre está con las pilas puestas, porque ellos saben que tienen el triunfo a tocar y por tanto están muy motivados, ¿no? Entonces nosotros pues haremos bien de conocer sus triquiñuelas para que de esta forma podamos estar prevenidos y no nos sorprendan pues a plena noche como ladrón. Así que hasta aquí estas noticias, espero que os hayan sido de interés y hasta la próxima.